tal amigos? Continuamos con la lectura de Dinero domina el juego, cómo alcanzar la libertad financiera en 7 pasos. Capítulo 4.4. Timing. La oportunidad lo es todo. Conocemos a nuestros enemigos y somos nosotros. Pogo. ¿Cuál es el secreto del éxito de los inversores y cómicos? El sentido de la oportunidad lo es todo. Los mejores humoristas saben cuándo hacer el chiste y los mejores inversores saben cuándo comprar y vender. Menos las veces que no lo saben. Incluso los mejores de los mejores fallan alguna vez. Para un cómico, un chiste inoportuno causa un silencio embarazoso y sepulcral en el público, y quizá le arrojen alguno que otro objeto. Pero si somos inversores, esa misma falta de oportunidad puede destruir todo nuestro capital. Por eso necesitamos una solución que no requiera que seamos videntes. Ya hemos visto cómo diversificar nuestra cartera, invirtiendo en diferentes categorías de activos y en diferentes mercados, lo cual puede protegernos en una economía volátil. Pero, ¿no nos ha pasado a todos estar en el lugar correcto, haciendo exactamente lo correcto, aunque no en el momento oportuno? Por eso empezamos preguntándonos, vale, Tony, ya sé cómo diversificar mis inversiones, pero ¿y si no lo hago en el momento oportuno? Yo me he hecho esta misma pregunta. ¿Y si invierto mi dinero en el mercado bursátil en el momento de mayor alza y empieza a caer? ¿Y si contrato un fondo de bonos y las tasas de interés empiezan a subir? Los mercados son siempre fluctuantes y ya hemos visto que nadie, repito, nadie, puede predecir certezamente y muchas veces seguidas lo que va a pasar. Así que, ¿cómo podemos protegernos de los altibajos y salir ganando? La mayoría de los inversores tienen una especie de mentalidad multitudinaria que les hace seguir a los ganadores y huir de los perdedores. Los gestores de fondos de inversión hacen lo mismo. Es humano querer seguir a la manada y no perder nada. Los sentimientos se apoderan de nosotros y como inversores tenemos que hacer las cosas realmente estúpidas, me dijo Burton Markiel, economía de la Universidad de Princeton. Tendemos a meter dinero en el mercado y a sacarlo en los momentos más inoportunos. Me recordó lo que pasó durante la burbuja tecnológica en principios del siglo XXI, el primer trimestre de 2000, cuando más creció la burbuja de Internet. Entró más dinero en el mercado del que había entrado nunca. Me dijo, luego en el tercer trimestre de los 2002, cuando el mercado había caído, el dinero volvió a salir. Aquellos inversores que se retiraron en lugar de aguantar el derrumbe, se perdieron una de las mayores alzas de la década. Luego, en el tercer cuarto del 2008, en plena crisis financiera, añadió Markiel, salió al mercado más dinero del que nunca había salido. Vemos así que somos presa de nuestros sentimientos. Nos asustamos. ¿Y quién puede reprocharle a nadie que se asuste en aquella épica caída? En octubre de 2009, cuando el mercado bursátil había perdido más de $2 billones y cientos de miles de estadounidenses perdían su empleo todos los meses, Matt Lauer, el protagonista de Today de la cadena de televisión NBC, me llamó a mi despacho y me pidió que fuera a la mañana siguiente al programa a decir qué podían hacer los espectadores para enfrentarse a la crisis. Yo conocía a Matt hace años y había estado muchas veces en su programa, así que acepté. Cuando llegué al estudio, el productor me dijo, vale, tienes 4 minutos para levantar los ánimos del país. ¿Te ríes de mí o qué? Pensé. Es que yo no me dedico a levantar ánimos, le dije, sino a decir la verdad. Y esto es lo que dice. En 2 ocasiones advertí a los espectadores del programa de que la crisis del mercado financiero no había acabado y lo que peor iba a llegar aún no había pasado, y querían levantar los ánimos. Muchas acciones que se vendían por $50 no hace mucho se venden ahora por $10 o $5, y la verdad es que podía seguir bajando hasta $1. Viendo cómo la presentadora Ann Curry abría más y más los ojos, pero también les dije a los espectadores que en vez de asustarse debían vender sus miedos y tomar ejemplo de personas que habían sabido salir bien librados en los momentos difíciles, como Sir John Templeton, que hizo toda su fortuna cuando los mercados se hundieron durante la Gran Depresión. Les dije que si estudiábamos la historia, veríamos que hacía muchas posibilidades había pasado lo mismo y había ocurrido durante los últimos 30 y 60, que de vez en cuando acciones cuyo precio había caído hasta $1 volverían a subir. A lo mejor pasaba mucho tiempo sin que llegaran a los $50, pero históricamente muchas subirían a $5 en cuestión de meses. Esto supone un rendimiento del 400% y podría producirse en 6 meses.
si somos fuertes y listos y el mercado sigue recuperándose, podríamos ganar un 1000% o más. Podría ser la mayor oportunidad de inversión de nuestra vida, dije. No era precisamente el mensaje que los programas querían que diera, pero resultó ser la pura verdad. ¿Cómo sabía yo que el mercado iba a seguir cayendo? Porque soy listísimo. No, ojalá. La verdad es que mi amigo y cliente Paul Tudor Jones lleva avisándome de lo que iba a pasar en los últimos años antes de la crisis. Es uno de esos inversores excepcionales que prevén casi siempre que el mercado, y por eso no es solo uno de los mejores inversores de la historia, sino toda una leyenda. Predijo el lunes negro en 1987 y cuando todo el mundo se asustó, él consiguió que sus clientes ganaran un 60% mensual y un 200% anual. Bien, puedo estarle agradecido a Paul. A principios de 2008 me dijo que era inminente una crisis bursátil e inmobiliaria. Tanto me preocupó que llamó a mi Platinum Partners, como llama a un grupo exclusivo de clientes con los que trabajo 3 o 4 veces al año en sesiones intensivas y a los que ayudo a mejorar sus relaciones, negocios y finanzas. Convoqué por sorpresa una reunión y les pedí que se acudieran a Dubái en abril de 2008, porque quería avisarles de que se avecinaba una crisis y ayudarles a estar preparados. Recordemos, la anticipación es poder. Con 4 a 6 meses de antelación, muchos de mis clientes fueron capaces de sacar provecho de una de las peores crisis económicas de la historia. Y en efecto, la cotización de las acciones se desplomó en el último trimestre de 2008. En marzo de 2009, el mercado se había hundido y las acciones de Citigroup habían caído de $57 a, exacto, tal y como yo había dicho, $0,97. Podríamos comprar una acción de esa empresa por menos de lo que cobran por sacar dinero de sus cajeros automáticos. ¿Qué debe hacer pues un inversor en situaciones tan extraordinarias como esta? De creernos el lema de Sir George Templeton, las mejores oportunidades se presentan en tiempos de máximo pesimismo, o el mantra de Warren Buffett, sé temeroso cuando los demás son avariciosos, y avaricioso cuando los demás son temerosos. Era un buen momento para encontrar gangas. ¿Por qué? Porque los inversores listos que invierten a largo plazo saben que las estaciones siempre cambian. No nos dirían que el momento de comprar es el invierno, y los primeros meses de 2009 eran sin duda un invierno. Es el momento en el que se hacen las fortunas. ¿Por qué? Aunque tarde, la primavera siempre llega. Pero, ¿y si nos asustamos y creímos que lo mejor era vender cuando los mercados se hundieron? Podríamos decir, Tony, perdí mi empleo en 2008 y no tenía otra fuente de ingresos. O, tenía que pagarles a las matrículas de mis hijos y los bancos no prestaban. Si vendimos nuestras acciones en 2008, lo único que puedo decir es, lo siento, ojalá hubiéramos encontrado otra manera de salir a flote. Los inversores particulares que liquidaron sus fondos cuando el mercado cayó aprendieron una amarga lección. En lugar de beneficiarse de la recuperación, lo que hicieron fue agravar sus pérdidas. Si luego volvieron a invertir, tuvieron que pagar un precio mucho más alto, porque como es sabido, el mercado se recobró enseguida. Fue ver tanta gente perder tanto en tan poco tiempo y sentir el sufrimiento de que todo lo causó lo que hizo empeñarse en llevar el mejor conocimiento inversor al gran público. Fue literalmente lo que dio nacimiento a este libro. También me hizo preguntarme si la inteligencia financiera que creó el mercado de alta frecuencia, en el que los inversores compran y venden, ganan sin perder, podría aprovecharse para bien universal y corriente. Recordemos, los inversores de alta frecuencia ganan dinero y casi nunca lo pierden. ¿Cuál es, pues, la buena noticia? En la siguiente sección de este libro, Ganar sin perder, creemos un plan de renta vitalicia. Veremos que hay una manera de no perder dinero sin abandonar el mercado. ¿Cómo? Usando unas herramientas financieras, concretamente seguros, con las que no tenemos que preocuparnos de cuándo es o no oportuno comprar y vender. Ganamos dinero cuando el mercado sube y no perdemos si el mercado baja. Según las condiciones del seguro. Parece demasiado bonito para ser cierto, pero en realidad es lo mejor para confeccionar una cartera que nos dé tranquilidad. De momento hablaré de 3 herramientas que pueden ayudarnos a reducir muchos de los riesgos de nuestras inversiones y maximizar el rendimiento de estas en un formato de inversión tradicional. El futuro no es lo que era. Yogi Berra. Predecir es muy difícil, sobre todo el futuro. Niels Bohr. El 2 de marzo de 2009, Paul Tudor Jones me dijo que el mercado estaba tocando fondo y los precios remontarían. Llegaba la primavera, así que tuiteé:
La gratitud es la madre de todos los sentimientos, es la más alta expresión de la conciencia humana. La clave para sortear una crisis es no perder de vista la perspectiva mientras bailamos en llamas. Sir Phil Canhagen. Los mercados nunca se equivocan, las opiniones sí. El tristemente célebre corredor de bolsa Jesse Livermore no anticipó el mercado. Suerte, Tony. Aprendamos, tomemos nuestras propias decisiones y sobre todo, inversiones que podamos permitirnos. No doy consejos, solo pido que estemos atentos. Ayuda a uno de los mejores inversores del mundo, desde hace 17 años. No aconsejo que se venda ni se compre, pero veo que todo toca fondo. Aprendamos. Para que sepa, moriría por proteger a mi mujer y daría mi vida por mis hijos. Por amor merece la pena morir. Por cierto, fue la primera vez que tuiteé información sobre la posible evolución de la bolsa. Solo 7 días después, los índices de la bolsa estadounidense hicieron exactamente eso. El 9 de marzo tocaron fondo. Las cotizaciones empezaron a subir poco a poco y al final despegaron. Y claro está, las acciones de Citigroup, que el 9 de marzo del 2009 se cotizaban a $1,05, cerraron el 27 de agosto del mismo año cotizando hacia $5, un incremento del 400%. Qué estupenda ganancia habríamos podido obtener de haber vendido nuestro miedo y comprado cuando todo el mundo vendía. Ahora bien, me gustaría poder decir que el comportamiento pasado del mercado permite predecir el futuro, o que Paul Tudor Jones o cualquier otro conocido mío puede prever en todo momento estas variaciones, pero no es posible. Basándonos en los análisis en los que saben, llamé otra vez la atención sobre posibles problemas en 2010, esta vez en video. Cuando parecía que el mercado estaba sobrecargado y a punto de sufrir otra corrección, deseaba que la gente decidiera con conocimiento de causa si quería protegerse de la otra posible crisis. Pero esta vez nos equivocamos. Nadie podía adivinar que el gobierno de Estados Unidos iba a hacer algo que ningún otro gobierno ha hecho en la historia. Decidió apuntalar los mercados, imprimiendo $4 billones, a la vez que le decía al mundo que seguiría haciéndolo indefinidamente hasta que la economía se recuperara. Añadiendo mágicamente ceros a su saldo, la Reserva Federal pudo inyectar liquidez en el sistema porque compró bonos, tanto respaldados por hipotecas como del Tesoro a los grandes bancos. Esto mantiene las tasas de interés artificialmente bajas y obliga a los ahorradores y a cualquiera que busque algún rendimiento a operar en la bolsa. Y la Reserva Federal siguió haciendo lo mismo año tras año. No sorprende que las bolsas estadounidenses no caigan nunca a esas dulces alturas. Si pensamos pues que podemos anticipar los mercados, nos equivocamos. Incluso los mejores del mundo son incapaces de hacerlo cada vez, porque siempre habrá factores que no podamos prever, como la elección de acciones. Es mejor que defendamos la anticipación del mercado a los expertos que empiezan a números analistas, expertos como Paul, que puede permitirse equivocarse porque hace muchas apuestas por las diferentes tendencias del mercado. Pero eso no significa que no podamos aprovecharnos de la idea, anticipar el mercado, de aprovechar oportunamente sus subidas y bajadas, aplicando un par de principios sencillos pero eficaces que enseguida vemos aprender. Los dos principios suponen automatizar nuestras inversiones para que no dependan de nosotros. No podemos controlar el mercado, pero sí lo que pagamos, me dijo Burmichael. Tenemos que intentar ponernos el piloto automático para que nuestros sentimientos no nos traicionen. Los inversores han perdido mucho más dinero preparándose para las correcciones o intentando anticiparte a ellas que por las correcciones mismas. Peter Lynch. ¿Qué respuesta damos pues al dilema del timing? Una de esas respuestas es tan vieja como el primer nuestro de Warren Buffett, Benjamin Graham, el padre de la inversión moderna. Graham, que enseñó en la Escuela de Negocios de Columbia a mediados del siglo XX, preconoció una audaz técnica que tenía un nombre feo: Dollar Cost Average, plan de inversión constante. De hecho, Warren Buffett atribuye a Graham la inversión de la primera regla de oro de la inversión: no perdamos dinero. Es un sistema pensado para reducir el riesgo que cometer los grandes errores e inversores que todos tenemos: comprar algo justo antes de que su cotización caiga o dejar de invertir en algo justo antes de que su cotización suba. Ya hemos aprendido los dos primeros fundamentos de la colocación de activos: diversificar en categorías de activos y diversificar en mercados. Pero recordemos que hay un tercer fundamento de diversificar en el tiempo, y eso es todo lo que el plan de inversión constante hace por nosotros.
Digamos que el plan activa nuestra cartera de inversiones. Colocar activos es la teoría. El plan de inversión constante pone en práctica esa teoría. Este plan evita que nuestros sentimientos den al traste con la gran cartera de activos que acabamos de confeccionar, ya sea porque nos abstengamos de invertir pensando que el mercado está muy alto y esperando a que caiga antes de entrar, ya sea pasando por alto o vendiendo los fondos que no rinden debidamente en ese momento. Según muchos de los partidarios de esta técnica, incluyendo eminencias como Jack Bogle y Burton Malkiel, es la clave para dormir bien por las noches, porque sabemos que nuestras inversiones no solo sobrevivirán a mercados inestables, sino que seguirán creciendo a largo plazo, independientemente de las circunstancias económicas. ¿No parece estupendo? Lo único que tenemos que hacer es aportar por igual en todas nuestras inversiones a intervalos regulares, ya sean mensuales o trimestrales. Fácil, ¿verdad? Pero hay dos problemas en los que quiero avisar al lector. Primero, el plan de inversión constante nos parecerá contrario al sentido común y podríamos creer que si lo aplicamos perderemos dinero. Sin embargo, enseguida explicaré que lo parece contrario al sentido común redunda. En realidad es a nuestro favor. Recordemos que la idea es excluir los sentimientos a la hora de invertir porque los sentimientos impiden demasiadas veces el éxito de esta inversión, ya sean sentimientos de miedo o de avaricia. Segundo, se ha debatido últimamente sobre la eficacia de largo plazo de los planes de inversión constante y expondré lo que dicen las dos partes. Pero primero, hablemos de cómo suelen aplicar este tipo de planes de inversión y de sus posibles consecuencias. Cuando invertimos según un plan constante, misma cantidad de dinero mensual o semanal y esa exacta correspondencia con nuestra distribución de activos, las fluctuaciones del mercado tienden a aumentar nuestra ganancia, no a disminuirla. Si disponemos de $1,000 para invertir mensualmente y hemos establecido que el 60% vaya a la caja del riesgo y el crecimiento y el 40% a la de seguridad, colocaremos $600 en la primera y 400 en la segunda, independientemente de lo que ocurra a las cotizaciones. La volatilidad puede acabar beneficiándonos y esto solo puede parecer poco lógico, pero Burton Malkiel me puso un ejemplo de cómo funciona. Es un ejemplo excelente. Detengámonos un momento y respondamos como mejor sepamos a la siguiente cuestión. Supongamos que invertir $1,000 anuales en un fondo indexado durante 5 años. ¿Cuál de estos dos índices creemos que nos convendría más? Índice 1. El índice se mantiene a $100 la acción el primer año. El segundo año cae a $60. Permanece en $60 el tercer año. El cuarto año sube $140. El quinto año vuelve al precio de partida de $100. Índice 2. El mercado empieza a $100 el primer año. El segundo sube a $110. El tercero a $120. El cuarto $130. El quinto $140. ¿Qué índice creemos que nos rinde más dinero al cabo de los 5 años? Nuestro instinto nos dirá que ganamos más con el segundo, que sube constantemente, pero nos equivocamos. En realidad obtenemos más ganancias invirtiendo regularmente en un mercado accionario volátil. Pensémoslo un momento en el índice 1. Como invertimos la misma cantidad de dinero, compramos más acciones cuando el índice estaría más barato, a $60, de manera que poseemos más mercado cuando el precio vuelve a subir. La siguiente gráfica de Burton Malkiel muestra lo que ocurre. Beneficios mutuos, una cartera de fondos de inversión muy diversificada, con reequilibrio anual frente a una cartera únicamente de bonos. 33% de renta fija, 27% de acciones, 14% de mercados de países desarrollados, 14% de mercados emergentes y 12% de inversión inmobiliaria. Fuentes: Vanguard y Morningstar. Al cabo de 5 años de subida constante del mercado, nuestros $5,000 se han convertido en 5,915. No está mal, pero en el mercado volátil conseguimos 14.5% más de beneficio, es decir, $6,048. El problema, como me dijo Malkiel, es que la mayoría de la gente no deja en primer índice trabaje para ellos. Cuando el mercado cae, se dice: ay Dios mío, ¿vendo? Es decir, hay que mantener el rumbo y ser constantes. Los inversores aprendieron una dura lección en la primera década del siglo XXI, conocida en los círculos financieros como la década perdida. Si invertimos todo nuestro dinero en la bolsa estadounidense a principios de esa época, nos arruinamos. $1 invertido en el S&P 500 en el 31 de diciembre de 1999 valía 90 centavos a finales de 2009.
Pero según Burton Malkiel, si hubiéramos diversificado nuestras inversiones con un plan de inversión constante durante el mismo periodo, habríamos ganado dinero. En un artículo que escribió para el Wall Street Journal, titulado "Comprar y tener sigue siendo rentable", Malkiel explicaba que si hubiéramos diversificado entre una serie de fondos indexados, como acciones nacionales y extranjeras, acciones de mercados emergentes, bonos y bienes inmuebles entre el principios del 2000 y finales del 2009, una inversión inicial de $100,000 habría rendido $191,859, es decir, más del 6,7% anual durante una década perdida. Con un plan de inversión constante, ponemos la volatilidad del mercado a nuestro servicio. Todo el mundo, desde Benjamin Graham, el mentor de Warren Buffett, a Burt Malkiel, pasando por los estudiosos más respetados, defienden sin duda el uso de planes de inversión constante cuando se trata de invertir un porcentaje de nuestros ingresos regulares. Pero si queremos invertir una gran suma de efectivo, quizás no sea lo mejor. Si es nuestro caso, veamos el recuadro explicativo que incluyó en este capítulo, titulado Plan de inversión constante versus inversión efectiva. Un plan de inversión constante supone colocar sistemáticamente la misma cantidad de dinero en todas las inversiones de nuestra cartera, no solo en las acciones. Recordemos que la volatilidad puede redundar en nuestro beneficio con un plan de inversión constante, pero además nos permite emplear otra técnica que nos ayudará, la del reequilibrio, de la que nos ocuparemos enseguida. ¿Cuál es, pues, la mejor manera de hacer un plan de inversión constante trabaje para nosotros? Por suerte, la mayoría de las personas que tienen un plan 401k o un 403b, los cuales automáticamente invierten la misma cantidad a intervalos regulares, ya obtienen los beneficios de los planes de inversión constante. Pero si no tenemos un sistema automatizado, es fácil establecer uno. Yo tengo una amiga autónoma que contrató un plan de pensiones con beneficios fiscales con Vanguard y dio instrucciones para que sacaran automáticamente $1,000 mensuales de su cuenta y los repartieran entre sus diversos fondos indexados. Sabe que no siempre tendrá la disciplina necesaria para comprar cuando un mercado parece muy alto y otro muy bajo, así que prefiere no invertir. Es una inversora a largo plazo, que ya no tiene que preocuparse de comprar y vender oportunamente, porque el sistema está automatizado y las decisiones no dependen de ella. Hay una manera más fácil de trazar un plan de inversión constante, y es contratándolo con Stronghold, que lo hará por nosotros automáticamente. Además, como dije, en la parte siguiente hablaré de una herramienta extraordinaria que puede protegernos de perder nuestra inversión inicial en tiempos volátiles, y gracias a la cual, aunque no sepamos comprar y vender en el momento oportuno, no perderemos un céntimo. Y si sabemos hacerlo, aún ganamos más. Pero antes veamos un modelo de inversión que protegerá nuestros ahorros y nos ayudará a maximizar nuestro fondo de la libertad mientras creamos verdadera riqueza. El modelo de inversión que debemos evitar, el de todo el mundo, la cuestión del reequilibrio. David Swensen y Burt Malkiel tienen a veces ideas diferentes de las finanzas, pero hay una cosa que los dos me han enseñado y en la que todos los demás expertos a los que he entrevistado coinciden. Para ser un buen inversor, tenemos que reequilibrar nuestra cartera de inversiones cada cierto tiempo. Tenemos que observar nuestras inversiones y asegurarnos de que la distribución de nuestros activos sigue estando equilibrada. De cuando en cuando puede ocurrir que una parte de nuestra cartera crezca mucho y desproporcionadamente y desequilibre el conjunto. Digamos que empezamos poniendo un 60% de nuestro dinero en la caja de riesgo y crecimiento y un 40% en la de la seguridad. A los 6 meses hacemos balance y descubrimos que las inversiones de la primera han rendido mucho y no representan el 60% de nuestros activos, sino más bien el 75%. Y ahora nuestra caja de la seguridad solo tiene el 25% en lugar del 40%. Tenemos que reequilibrar nuestra cartera. Como la del plan de inversión constante, la técnica del reequilibrio parece simple al principio, pero puede exigir mucha disciplina. Y a menos que tengamos presente lo importante y efectivo que es reequilibrar a la hora de maximizar nuestros beneficios y protegernos de las pérdidas, nos hallaremos atrapados en la dinámica de lo que parece que funciona en el momento. Caeremos en la ilusión de que el éxito de nuestras inversiones del momento continuará siempre, o de que el mercado en cuestión
bursátil, inmobiliario, de bonos, de materias primas, solo puede ir en un sentido, hacia arriba. Esta pauta sentimental y psicológica es la causa de que tengamos una inversión demasiado tiempo y acabemos perdiendo las ganancias de que al principio estábamos tan orgullosos. Se necesita disciplina para vender algo cuando aún está creciendo e invertir ese dinero en otra cosa que se cotiza menos o que crece más lentamente. Pero esta fuerza de voluntad es lo que nos convierte en grandes inversores. Un buen ejemplo de este principio lo tuve un día hablando con Carl Icahn. Ese as de la inversión acababa de saber que había ganado casi 800 millones de dólares con sus acciones de Netflix. Había comprado la mayoría de sus acciones a 58 dólares el año anterior y en aquel momento las vendía por 341 dólares cada una. Su hijo Brett, que trabajaba con Carl y fue quien le presentó esta oportunidad de inversión, se opuso a la venta. Estaba seguro de que Netflix seguiría creciendo. Carl estaba de acuerdo, pero tenía que reequilibrar la cartera. Si no lo hacían, podrían perder parte de la extraordinaria ganancia que habían obtenido. Carl cogió sus ganancias del 487% y las reinvirtió en otros activos de su cartera, quedándose con el 2% de las acciones de Netflix para aprovechar un posible crecimiento. Parte de ese dinero lo empleó en comprar 2,38 millones de una pequeña empresa llamada Apple, que él pensaba que estaba infravalorada. Vendió acciones que se cotizaban mucho y compró otras que se cotizaban poco, y reequilibrar la cartera fue una parte fundamental de ese proceso. Si los multimillonarios lo hacen, quizá nosotros también deberíamos. ¿Qué hacemos pues si vemos que nuestra cartera se desequilibra? Teníamos un 60% colocado en la caja del riesgo y el crecimiento y un 40% en la de la seguridad. Pero como decíamos antes, las acciones se han disparado y ahora tenemos una proporción del 75 y el 25%. En este caso, un plan de reequilibrio consiste en coger las aportaciones periódicas que hacemos a la caja de riesgo y el crecimiento y pasarlas a la caja de la seguridad hasta que ese 25% suba de nuevo al 40%. O también podemos desviar las ganancias o incluso vender parte de las inversiones de la caja del riesgo que están creciendo y reinvertir ese dinero en bonos, fideicomisos o cualquier combinación de activos que tengamos en nuestra caja de la seguridad. Pero esto puede ser muy difícil, sobre todo si, por ejemplo, los rates se disparan o las acciones internacionales se cotizaban mucho. ¿Quién quiere bajarse del tren cuando va a toda velocidad? Lo que queremos es más, pero tenemos que ser capaces de retirar parte de esos activos a fin de reducir el riesgo al que nos exponemos y asegurarnos de que conservamos parte de las ganancias que hemos obtenido. Igual que en el caso del plan de inversión constante, tenemos que excluir nuestros sentimientos. Reequilibrar la cartera nos obliga a hacer lo contrario de lo que queremos hacer. En el mundo de la inversión suele ser lo peor. Pongamos un ejemplo real. Estamos en el verano del 2013 y el índice S&P 500 está remontado hasta niveles récord. Mientras los bonos siguen produciendo escasos rendimientos, ¿vendemos nuestras acciones y compramos bonos? No hay forma. Pero las reglas del reequilibrio de cartera nos dicen que eso es exactamente lo que debemos hacer para mantener nuestra proporción original. Aunque una voz nos diga, no tonto, ¿por qué quieres invertir en algo tan poco rentable? Las leyes del reequilibrio no garantizan que vayamos a ganar siempre, pero reequilibrar significa que ganaremos más a menudo. Aumentan nuestras probabilidades de éxito y las probabilidades son las que a lo largo del tiempo determinan el éxito o el fracaso de nuestras inversiones. Los inversores expertos reequilibran también los mercados y en sus categorías de activos, lo que aún cuesta más. Pongamos que teníamos en un montón de acciones de Apple en julio del 2012. Habría parecido absurdo vender esas acciones, cuya cotización estaba en alza, un 44% en 2 trimestres anteriores, y era más de $600 por acción. Pero si las acciones de Apple dominan nuestra cartera, recordemos que han crecido un 44% y la han desequilibrado, más bien bastante. Las leyes del reequilibrio nos dicen que tenemos que vender algunas de esas acciones para restablecer la proporción original. Ahí, pero lo habríamos agradecido al año siguiente. ¿Por qué? Las acciones de Apple empezaron a subir y a bajar descontroladamente, pasando los $705 por acción en septiembre del 2012 a los $385 en abril del año siguiente y acabando en los $414 en julio del 2013, una pérdida del 41% que evitamos porque reequilibramos nuestra cartera.
¿Cuántas veces tenemos que reequilibrarla? La mayoría de los inversores lo hacen 1 o 2 veces al año. Mary Callahan Erdoes de JP Morgan cree que reequilibrar es una herramienta tan valiosa que la usa constantemente. ¿Qué significa esto? Tantas veces como nuestra cartera se desvía del plan que trazamos al principio o del plan que ajustamos con arreglo a lo que ocurre en el mundo, y no debería ser rígido. Ha de ser una evaluación constante pero no obsesiva. A Burt Markiel, por su parte, le gusta seguir la corriente de los mercados alcistas. Aconseja reequilibrar solo 1 vez al año. No me gusta precipitarme a vender algo que está subiendo. Prefiero tener los activos que rindan por lo menos 1 año. Independientemente de las veces que lo hagamos, reequilibrar no solo nos protege del riesgo excesivo, sino que también puede aumentar mucho el rendimiento de nuestra cartera. Igual que los planes de inversión constante, la disciplina nos hace invertir en activos que rinden poco cuando se cotizan a la baja para que tengamos muchos cuando se coticen a la alza. Nuestros beneficios pasan a otros jugadores de nuestro equipo, como pasa el balón de un ataque de Los Ángeles a los Lakers, o del testigo de una carrera de relevos camino a la meta. Ahora bien, reequilibrar también afecta a los impuestos que pagamos. Si nuestras inversiones no están en un entorno de impuestos diferidos y reequilibramos un activo que hemos tenido menos de 1 año, normalmente pagaremos impuestos normales en lugar de los impuestos más bajos que pagan los inversores a largo plazo. Si reequilibrar nos parece muy difícil, la buena noticia es que Stronghold o cualquier otro asesor fiduciario que escojamos puede hacerlo por nosotros automáticamente. Este asesor nos ayudará a ser fiscalmente eficientes y a beneficiarnos del poder del reequilibrio de carteras. Ya sabemos pues 2 maneras eficaces de reducir el riesgo y aumentar el rendimiento de nuestras inversiones simplemente distribuyéndolas bien, pero aún hay otro factor que puede evitarnos pérdidas e impuestos. Tiempo de recolección. ¿Qué pasa pues cuando llega la hora de reequilibrar nuestra cartera y tenemos que vender acciones que no están en nuestro 401k ni en otras cuentas que conocen de beneficios fiscales? Pues que el tío Sam se lleva parte de nuestras ganancias. Nos fastidian los impuestos sobre la renta de capital, pues hay una técnica perfectamente legal de reducir estos impuestos y a la vez mantener equilibrada nuestra cartera, la técnica del Tax Loss Harvesting, que podría traducirse por recolección o amortización de pérdidas fiscales, y que consiste en vender activos que pierden para compensar los impuestos sobre la renta de capital. La ventaja de armonizar las pérdidas fiscales es que reducimos nuestros impuestos, lo que aumenta el rendimiento neto. En esencia, usamos parte de nuestras inevitables pérdidas para maximizar nuestras ganancias netas. Burt Malkiel cree que amortizar pérdida fiscal puede aumentar nuestra rentabilidad anual hasta en un 1% anual. Luego es una técnica que merece la pena estudiar. Multimillonarios y grandes entidades aumentan sus ganancias de esta manera, pero pocos inversores normales y corrientes se benefician de esta técnica. Pocos las conocen e incluso quienes las conocen creen que reequilibrar y amortizar las pérdidas fiscales es tan complicado que renuncian a intentarlo. No nos preocupemos, podemos recurrir a nuestro asesor fiduciario o a programas informáticos que lo harán tan fácil como pedir una pizza por internet, o al menos como actualizar las preferencias de seguridad de nuestra cuenta de Facebook. Tengamos en cuenta que mi objetivo es hacer que invertir sea sencillo para todo el mundo. Y esta parte del libro es seguramente la que más a prueba ha puesto en la mente del lector. Así que, en primer lugar, lo felicito por seguir conmigo. Todo parece muy técnico y la mayoría de la gente huye de esto cuando se tratan muchos temas técnicos como la peste. Si nos sentimos algo abrumados por la idea de colocar activos, trazar planes de inversión constante, reequilibrar carteras y amortizar pérdidas fiscales, quiero que sepamos que todas estas operaciones pueden automatizarse. Pero siempre conviene entender en qué consisten y por qué son efectivas. Recordemos por lo menos 4 cosas. Primero, distribuir bien los activos es fundamental. Tenemos que diversificar entre la caja de la seguridad y la del riesgo y el crecimiento. Debemos diversificar entre categorías de activos, mercados y tiempo. Segundo, no debemos dudar en entrar en el mercado porque esperemos el momento oportuno. Al contrario, tracemos un plan de inversión constante y sepamos que la volatilidad puede sernos beneficiosa, porque nos ofrece la oportunidad de comprar inversiones baratas cuando el mercado es bajista. Tercero, constituyamos una caja de los sueños
que dé vida y emoción a nuestras inversiones y nos permita disfrutar de ellas a corto y mediano plazo, y no a un día futuro. Cuarto, reequilibremos nuestra cartera y amorticemos pérdidas fiscales para maximizar el rendimiento y minimizar las pérdidas de nuestros inversores. Cuando dije que en este libro quería hablar de la colocación de activos y de estas estrategias comisionantes, muchos de mis amigos del mundo financiero me dijeron: tú estás loco, es demasiado complejo. Las personas normales y corrientes no lo entenderán, e incluso serán muy pocos quienes lo lean. Mi respuesta fue sencilla: estoy aquí por los pocos que hacen, no por los muchos que hablan. Se necesitan ganas para aprender algo nuevo. Tratándose de dominar los principios de la inversión, el esfuerzo merece realmente la pena. Aunque tengamos que leer algo 2 veces para entenderlo, la recompensa puede ser muy grande. Podría suponer 2 años de vida sin tener que trabajar. Y lo que es más importante, dominar estos principios nos hará sentir más capaces y más tranquilos. Aprender bien lo que enseña es una parte de cómo aprender a conducir un auto no automático. ¿Qué? Tenemos que aprender a usar el acelerador, el freno, el embrague, el espejo retrovisor, el volante y además mirar la carretera. ¿Estás de broma o qué? Pero al poco estamos conduciendo como si nada. Bien, hemos recorrido un largo camino juntos estos 7 simples pasos hacia la libertad financiera. Veamos en qué punto estamos. Primero, hemos tomado la decisión financiera más importante de nuestra vida: ahorrar un porcentaje de nuestros ingresos, nuestro fondo de la libertad, e invertirlo automáticamente en una cuenta con interés compuesto. ¿Hemos ya dado órdenes a nuestro banco de traspasar ese dinero? Si no lo hemos hecho, hagámoslo ahora mismo. Segundo, hemos aprendido las leyes de la inversión y cómo evitar los 9 grandes mitos de Wall Street. Estamos convirtiéndonos en jugadores, no en piezas del juego. Hemos dado el tercer paso de nuestro camino a la libertad financiera y hemos empezado a jugar para ganar. Este paso tiene 3 fases. 1. Nos hemos fijado en nuestros 3 objetivos principales, que para la mayoría de la gente son la seguridad, la vitalidad y la independencia financiera. 2. Hemos trazado un plan con cifras concretas. Y 3. Hemos puesto en práctica maneras de acelerar este plan para que podamos disfrutar de la recompensa cuanto antes. Cuarto, en esta parte hemos tomado la decisión de inversión más importante de nuestra vida: distribuir nuestros activos en una cartera asignando un porcentaje específico a nuestras cajas de la seguridad, del riesgo y el crecimiento. Y por supuesto también la caja de los sueños. Hemos diversificado y tenemos un plan que promete hacer realidad nuestros sueños. A estas alturas estamos años luz por delante de otros estadounidenses y de inversores de todo el mundo, en la comprensión de nuestras finanzas y en el manejo de nuestro dinero. Y a poco que nos parezcamos a los hombres y a las mujeres que han tenido la suerte de leer este libro en forma de manuscrito, quizá ahora estemos entusiasmados por lo aprendido y que demos saltos de alegría y agarremos a nuestros amigos del cuello para mostrarles algunas de las formas como pueden sumar cientos de miles de dólares o incluso millones a las ganancias de las inversiones de toda su vida. Por eso puede sorprender saber que aún no hemos visto nada. Prometo que lo mejor está por llegar y todo lo que queda será mucho más fácil de lo que trato en esta parte. Ahora que pensamos y actuamos como iniciados, veremos cómo invertir también como tales. Descubramos cómo podemos tener éxito en cualquier ambiente financiero, cómo ganar sin perder y cómo crear una fuente de ingresos vitalicios. Plan de inversión constante versus inversión de una gran suma de efectivo. Pero, ¿es la mejor estrategia si queremos invertir una gran suma de dinero? ¿Qué hacemos si de pronto nos cae del cielo un dineral, como la prima de $10,000 de la que antes hablábamos o un pago del seguro de $50,000? ¿Invertiremos ese dinero según un plan de inversión constante a intervalos fijos mensuales o incluso anuales o todo de una vez? Ahí está la controversia. Algunos asesores se oponen a los planes de inversión constante porque, como reconoce Burr Malkiel, no es una estrategia más productiva para invertir en bolsa cuando la tendencia es alcista, como ha ocurrido en los años posteriores al reciente crisis. Habríamos ganado más dinero de haberlo invertido todo al principio de la tendencia alcista que si solo hubiéramos dosificado a lo largo de 5 años. Esto está claro. Y ha habido estudios recientes, entre ellos uno de Vanguard en 2012, que demuestran que en los últimos 80 años, divididos en periodos de 10 años y en las bolsas de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, la inversión de grandes sumas han rendido más que los planes de inversión constantes más de 2/3 partes de las veces. ¿Por qué es así? Porque ponemos el rendimiento de antes y durante más tiempo y nos evitamos las comisiones de la compraventa.
Invertir grandes sumas de dinero de una vez nos ofrece más posibilidades de crecimiento, pero también mayor riesgo cuando el mercado cae. Hay estudios que demuestran que invertir grandes sumas de dinero a largo plazo, si diversificamos constantemente la inversión, es más rentable. Pero, ¿cuánto más? Al final, el rendimiento medio no pasa del 2.3% más. Y recordemos, la estadística de Burt Malkiel nos facilitaba la década perdida, de 2000 a 2010. En este caso, si hubiéramos invertido $1 en el S&P 500 el 31 de diciembre del 99, 10 años después valdría solo 90 centavos. Pero si lo hubiéramos invertido con un plan de inversión constante, que el mismo periodo habríamos ganado dinero. ¿Qué haríamos con $50.000? ¿Los invertiríamos de una vez o los guardamos en un lugar más seguro e invertimos $1.000 al mes durante 10 meses? ¿O los 50.000 en 2 años? Si el mercado sigue alcista podríamos dejar de ganar algo, pero como nos dicen los economistas conductuales, no lo lamentaríamos tanto como lo hiciéramos si el mercado se hundiera 2 días después de invertir todo. Con que depende completamente de nosotros. Repito, una vez más, no estoy aquí para dar mi opinión, sino para ofrecer los mejores conocimientos de los mejores expertos. La mayoría de la gente no se plantea invertir grandes sumas porque no disponen de ellas. Si es nuestro caso, seguiremos maximizando el rendimiento de nuestras inversiones, diversificándolas y con un plan de inversión constante. Muy bien amigos, hemos llegado al final de nuestro capítulo. Les agradezco mucho por estar en su canal, Manual del Millonario. Les agradezco, por favor consideren suscribirse, también activar las notificaciones, compartir con todos sus amigos que están en busca de estas respuestas y por último, como siempre les digo, es mi deseo hacer que este canal impacte positivamente tu vida y la vida de más personas. Muchas gracias, nos vemos mañana con el siguiente capítulo.